toda Colombia, en Armenia, Girardot, Neiva, Sincelejo, Honda, Manizales. Lo interesante es que no solamente está en las grandes ciudades, sino que también Ujú. está en las ciudades intermedias, que me parece a mí muy importante que eso también suceda. Tiene unas colecciones fantásticas. Tiene, yo creo que la mayor reserva de libros, por lo menos de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, Sí, que pueda tener el país. Tiene un presupuesto bastante alto de compra, donde todas las editoriales pues van y muestran su catálogo. ujú. Parte de mi trabajo en la editorial de la Universidad del Rosario en una época fue esa, pues nosotros llevábamos junto con María las novedades a la Biblioteca Luis Ángel Arango. Allí son evaluadas. No todos los libros llegan a la Luis Ángel Arango porque ellos Sí. tienen que optimizar, por ejemplo, su presupuesto, pero entonces escogían una gran cantidad de ejemplares de la editorial de la Universidad del Rosario, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, donde también trabajé, o de la Javeriana, donde también estoy trabajando. Entonces conozco muy bien cómo se va formando esa colección. Está muy bien curada, ha tenido unos maravillosos directores, y en la última Sí. década las directoras han generado la, la doctora Garrido y bueno, y en esta época, se me fue ahorita el nombre de la directora ahorita, pues han generado un trabajo bien interesante a nivel cultural, y yo creo que es una de las colecciones más impresionantes que puedan llegar. Entonces Claro. los invito a que vayan, miren, y tienen una cosa buenísima, y es que en el pasillo casi siempre lo dejan a grandes editoriales universitarias o independientes o editoriales comerciales para que vendan sus libros. Entonces allá Sí. los amantes de los libros podemos comprar también sus libros en los pasillos, ¿no? Y pues también participar allí de ella. Esa recomendación me parece muy chévere porque además no sé si ustedes opinan lo mismo, pero la Biblioteca Luis Ángel Arango es casi como que un rito de paso cuando uno entra a la universidad. Es Así es. como a dónde voy a estudiar, dónde consigo lo que necesito, a la bla. Y ya es la bla de acá en adelante. Entonces me parece buenísimo esa recomendación, Luis. Si a usted no le gusta ir a las bibliotecas a leer o algo así, entonces usted va a la Luis Ángel y se sienta en alguna sala o solamente va y recoge libros y se va. ¿Cómo hace? ¿Cómo es su paseo por allá? No, mi paseo en realidad por la Luis Ángel Arango tiene dos momentos. Sencillamente yo reviso Sí, la zona común donde están los editoriales vendiendo los libros, ya. compro los libros. Me gusta la sala de conciertos, eso es lo que utilizo Uf, yo de la excelente. que Sí. es maravillosa, impresionante. Visito a los amigos en las oficinas. eh, Tintero, Luis. ya, yo a la colección no entro. La colección para mí, porque les digo, no me gustan las bibliotecas, lo que hago es entrar a la página, revisar los listados, mirar la curaduría y comprarlos para mí. Eso es lo que... Excelente. ¿Sí? Bueno, Miro la curaduría es impresionante, pero no me quedo leyendo nunca en una biblioteca. Nunca he leído en una biblioteca. bueno, me parece muy chévere porque además eso también lo iba a resaltar. La Biblioteca Luis Ángel Arango, como muchos otros espacios o bibliotecas, tiene más que solo biblioteca. Entonces, por ejemplo, Uh la Luis -huh. Ángel tiene la sala de conciertos, la sala de exposiciones, la sala de música, tiene salas de archivos viejos, de libros nuevos, bueno, etcétera. Muy chévere esta recomendación. Obviamente los estudiantes, académicos, profesores que nos escuchan y nos ven por las redes sociales de la editorial, pues súper bienvenidos. Y estamos con una invitada súper especial. Ella es una de nuestras invitadas estudiantes del día de hoy. Ella se llama María Emma Jiménez y es estudiante de Periodismo y Opinión Pública. Buenos días, Emma. Bienvenida. Hola, hola a todos, encantadísima de estar pues, con ustedes, hablando sobre las bibliotecas y Sí. bueno, todo este conocimiento tan importante, tanto para el país como para la sociedad. Así es, muchísimas gracias. Pues entonces estamos hablando de la recomendación de Luis Izquierdo. Entonces cuéntenos, por favor, cuál es su recomendación de archivos y bibliotecas para hoy. Emma, ¿me escucha? Bueno, Ah, sí. como decías, yo soy estudiante de periodismo y sí, ¿me escuchas? Sí, Sí. ¿Me escuchan? Bueno, como les decía, pues yo soy estudiante de periodismo y a lo largo de la carrera me he podido dar cuenta que las bibliotecas son una fuente fundamental para los investigadores. A mí me encanta la investigación y dentro de la carrera he podido hacer varias investigaciones y he ido a la Biblioteca Nacional justamente para consultar varias fuentes. La Biblioteca Nacional tiene un repositorio enorme eh, y digamos que en mi carrera es fundamental debido a que tiene, pues sí, como la hemeroteca,
y recoge una cantidad enorme de periódicos y fuentes que nos sirven a nosotros los investigadores. Resaltó mucho la labor de la Biblioteca Nacional, debido a que es una biblioteca que es, digamos que, de las más antiguas, no solo en Colombia, sino en América, dentro de las bibliotecas públicas. Su impacto, yo creo que hay que resaltarlo porque no es solo como un centro de conocimiento y como lugar donde hay un montón de libros, sino que es un lugar en el que uno puede ir, digamos, a hacer también talleres, ellos también promueven congresos, en este momento están promoviendo una beca para, bueno, bibliotecólogos, personas Sí. expertas en estos temas de la literatura y demás. Y creo que también hay que resaltar mucho que la Biblioteca Nacional, pese a ser una de las más antiguas, hoy en día se está tratando de transformar, debido a que bueno, el Internet hoy en día pues, ha facilitado muchísimo que la gente pueda consultar los libros en Internet. Pero pues ellos han tratado de no quedarse atrás y de no perder como a ese público al que van, sino que han tratado de también que todo ese conocimiento que tienen lo tengan por medio de la red, bueno, del Internet. ¿Sí? Uno puede Sí. consultar en la Biblioteca Nacional un montón de libros y de fuentes, y esto es valiosísimo, no solo para la persona que le encanta ir a leer o que quiere leer un libro, sino también para los investigadores, para los jóvenes cuando hacen trabajos y demás. Sí, es muy cierto. También, también creo que es valiosísimo y muy importante destacar su ubicación, porque está en el centro de Bogotá, que es uno de los lugares en donde hay un montón de cultura, y pues es, digamos, que un lugar muy asequible a todo el mundo. De Y Sí, acuerdo. bueno, a mí me no sé qué más parece, contar. no, está súper chévere y me parece que también la Biblioteca Nacional, si la han visitado recientemente, tiene unos murales espectaculares que Ujú. renovaron hace poco, entonces también parte de ir a la Biblioteca Nacional es también esta experiencia de ir al centro de Bogotá, meterse a conocer todos los catálogos, ver toda esta variedad de gente, pero también esa experiencia de conocer entonces las salas especiales, las colecciones y como experiencia artística que nos da la Biblioteca Nacional. Muy buena esa recomendación, definitivamente un lugar que también vale la pena ir y Visitar. conocer. Así es. Creo que también lo interesante que plantea Emma, porque yo también soy periodista, es que eventualmente tanto la Biblioteca Nacional como la Biblioteca Luis Ángel Arango, que fue la recomendación de Luis, tiene un archivo grandísimo y hace un trabajo muy juicioso de recoger toda la información de distintos periódicos, no solo Sí, nacionales, sino regionales, que eventualmente no tenemos acceso por encontrarnos en una zona pues capital muy sí. limitada y muy alejada de estas regiones. Entonces creo que lo interesante es que hacen realmente un trabajo muy interesante de transcripción, de documentación y efectivamente pues ese tipo de fuentes, ese tipo de archivos que van generando con el paso de los meses, también dan cuenta específicamente de una cantidad de información que a veces de pronto nosotros muy ensimismados en la capital, muy ensimismados Ujú. en cierto tipo de temáticas como que dejamos de lado. Entonces, es una de las cosas que yo más rescato también como, pues digamos, como profesional del periodismo y porque eventualmente también he tenido que acceder a ese tipo de recursos ya de archivos específicos de medios. Completamente de acuerdo. Muy buena esa recomendación de estas colecciones de hemeroteca y de prensa. Además que también encontramos muchos otros materiales, ¿no? A veces también hay audios, hay DVDs, hay una cantidad de materiales, lo cual me parece también muy buena recomendación. Pero creo que es hora también de pasar a otra parte de recomendaciones y es la recomendación de Laura que nos trae hoy de archivos y bibliotecas. ¿A dónde nos va a mandar a usted, Laura? Bueno, yo voy a irme muy de la mano de la comunidad rosarista y les voy a hablar un poco del archivo histórico de la Universidad del Rosario, que siento que es un recurso y una dependencia muy interesante y un trabajo muy interesante que realiza la Universidad del Rosario. Les estoy hablando específicamente de este archivo que trata y que comprende los diferentes documentos que ha producido la Universidad del Rosario durante 1653. Tenemos libros administrativos, académicos, que realmente tienen un trabajo muy interesante de conservación y que están abiertos sobre todo digamos, a la comunidad rosarista.
Además, digamos, de este gran material de archivo que tiene este archivo histórico de la Universidad de Rosario, también se encargan de preservar, conservar y tratar técnicamente y divulgar todos esos productos que ya tienen una cantidad de años considerables y que son además históricos y patrimoniales para la historia de la universidad, para la historia de Bogotá y efectivamente pues para la historia de Colombia y América Latina. Lo interesante pues es que se encuentra en el claustro de la universidad, tiene acceso a estudiantes, digamos que el archivo tiene un tipo de actividades, un tipo de organizaciones en donde uno puede solicitar visitas guiadas del archivo, en donde puede tener consultas de ciertos documentos, entonces uno llena unos formularios para que eventualmente hayan unas personas encargadas que lo acompañen durante todo el proceso de investigación y de consulta. Hay temas sobre todas las disciplinas, sobre todo específicamente sobre investigaciones de ciencias sociales, entonces encontramos textos de educación, del tema de periodo colonial, de la iglesia, de la ciudad, de la literatura, y bueno, una cantidad de temas que realmente creo que aportan un montón a todas las disciplinas que comprende la Universidad del Rosario. Está abierto a estudiantes, profesores, historiadores e investigadores y grupos de personas que eventualmente quieran conocer la historia de la universidad y puedan un poco empaparse de todo el conocimiento que ya tiene pues una cantidad de tiempos considerables. Es Definitivamente. El archivo de la Universidad del Rosario es, primero, tiene esa relevancia histórica, pero también para uno como rosarista el archivo tiene una también como un altar más o menos, porque están todas las cédulas del Rosario, están todos los colegiales, entonces digamos que claro, el archivo tiene todos esos materiales súper ricos, el equipo del archivo es supremamente querido, un saludo del archivo de la Universidad del Rosario acá desde las voces del libro. Y por supuesto también tiene una cantidad de materiales que le sirven a uno para entrenarse en estudio de fuentes, para averiguar cositas también de la universidad y de la historia de Colombia y de Bogotá. Quiero preguntarle a Laura, ¿también es un espacio que los estudiantes o algunos estudiantes aprovechan para ir a leer y para ir a estudiar? ¿Usted también aprovechaba allá para ir a estudiar? No, no, lastimosamente yo me la pasaba mucho en la biblioteca. Tengo entendido que hubo un momento en que el archivo histórico estuvo cerrado porque estaba también en un tema de preservación. Yo estuve durante esa época, entonces lastimosamente no pude ir, pero a estudiar y digamos, a apropiarme de ese espacio tan espectacular, pero pues eventualmente sigo siendo parte de la comunidad rosarista y sé que las puertas están abiertas para que también egresados puedan tener algún tipo de vínculo y de relación con este archivo en específico. De verdad, a mí es uno de los lugares que más me maravilla de la universidad. Completamente de acuerdo. Es un muy buen lugar y además que es también muy importante toda esta tendencia de los archivos universitarios. El Rosario no es la única universidad que tiene archivos, entonces también la invitación a los internautas y a las personas que nos están viendo por la página de Facebook de Literal de la Universidad del Rosario es que conozcan y vayan a conocer estos espacios y los materiales que están en los archivos de las universidades, que puede tener también muchísima riqueza para sus investigaciones, para su formación como investigadores y para lectura. Tal vez nos interesa leer que comían los estudiantes de su universidad en el siglo XVII, ¿por qué no? Y hablando de esto, yo les quiero recomendar un evento que se va a realizar, realizar una serie de webinars en torno a los archivos universitarios. Se denomina ¿Qué hacemos para quién? El primero de ellos se va a realizar el jueves 11 de junio a las 3 p.m., un evento que están llevando a cabo la Universidad de Rosario, la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana. Pueden encontrar más información de esto en las páginas de cada una de las universidades, pero ya que estamos hablando de libros, archivos, lectura, pues entonces acá está esta invitación, esta serie de webinars. Entonces, yo simplemente, mi recomendación es muy cortica, pero también va de la mano con este sentimiento rosarista y muy institucional. Yo soy muy parecida a Luis, no me gusta sentarme a estudiar en bibliotecas muy silenciosas o como... Además que a mí las bibliotecas también usualmente me traen una experiencia de rinitis, entonces tal vez no es el espacio indicado. Entonces me gustan los espacios que son un poquito, claro, que es biblioteca y es que es para estudiar, pero que hay un poquito más de movimiento y de gente. Entonces yo les quiero recomendar, esto también ya es muy parcializado hacia mi lado, el CRAI de la Quinta de Mutis. El CRAI de la sede de la Quinta de Mutis pasó por una reforma súper importante de espacio y de colecciones. Quiero resaltar dos cosas. La organización del espacio permite trabajar en equipos, tiene una organización muy amigable con la circulación, con que uno no se sienta ni muy aislado ni con mucho ruido, tiene diferentes espacios, tanto para trabajo individual como para trabajo grupal o trabajo en computador o de lectura, pero también tiene una organización bibliográfica por spots. Entonces, por ejemplo, está el spot de psiquiatría, el spot de historia de la medicina, el spot de ciencias básicas, etcétera. Entonces es muy fácil también para los estudiantes y para uno como profesor
ir a buscar el spot y quedarse, me ha pasado media hora dándole vueltas al spot para encontrar qué otros libros, qué otros materiales parecen importantes y recomendarle a los estudiantes, vea, vaya al spot de tal, está ubicado en el tercer piso al lado de tal cosa y es muy, digamos, es muy intuitivo para buscar y para estar en ese espacio de biblioteca. Entonces, miren que también entonces las experiencias que uno tiene en las bibliotecas y los archivos, no solamente como investigador, sino como estudiante y como persona que necesita leer y estudiar, pues es bien importante. Muchísimas gracias a todos por las recomendaciones, buenísimas. A mí me falta hacerle una pregunta a Emma y es como, ¿a usted dónde le gusta estudiar? Estamos hablando, ¿nos gusta estar en las bibliotecas o no nos gusta? ¿A usted dónde le gustaría estudiar? Bueno, yo creo que, no sé, en la universidad tuve la oportunidad de estar mucho en la biblioteca, eh, pero a diferencia de ti, me gusta más estudiar en lugares silenciosos. Entonces, por ejemplo, en la biblioteca de la universidad la disfrutaba porque me podía concentrar, había silencio, pero justamente también en la biblioteca de la universidad, que pues está, digamos que dividida por áreas, yo me hacía en la parte de ciencias humanas, Uf. pero cuando me iba a la parte de economía y de Ujú. finanzas, allá había un ruido de talleres y cosas, y para mí era imposible concentrarme y ponerme a leer ahí. Entonces, yo creo que si hablamos de bibliotecas, me encantan las bibliotecas silenciosas para sentarme a leer tranquila, Ujú. pero también me gusta mucho estudiar en mi casa, en mi cama, en la sala, relajada. Excelente. Pues Hay una cosa, acá, sí, Luis. no, hay una cosa que quería resaltar y son las bibliotecas que han devenido a colecciones abiertas, donde uno puede Ujú. transitar Ujú. entre los anaqueles de los Sí. libros, que es un poco como lo que tú ves allá con lo que dices que es el spot en cada una en cada una de las colecciones. Las bibliotecas universitarias se abrieron y eso es muy chévere, muy interesante porque uno ve y entonces busca un libro y al lado encuentra otras cosas. Para mí, por lo menos, esa experiencia. Encuentro cosas dentro de lo que está en ese espectro. No tengo ni idea de la catalogación. Yo sé que es una catalogación DUI, la que utilizan las bibliotecas, pero no tengo ni idea cómo funciona. Para mí está mal organizado, pero para mí, porque yo tengo otra lógica. Pero me ayuda a encontrar cosas interesantes allí en eso. Y eso me parece me parece fascinante las bibliotecas abiertas. Creo que es una Sí. experiencia súper chévere que también tenemos las universidades para motivar la lectura. Completamente de acuerdo. Y con eso yo creo que podemos entonces dar paso a una serie de comentarios de cierre con estas recomendaciones de archivos y bibliotecas. Laura, ¿usted qué opina? Bueno, pues mi recomendación y mi conclusión de cierre es que pues eventualmente todos estos espacios, bibliotecas privadas, bibliotecas académicas o ya sean públicas o institucionales, hacen parte, digamos, de un trabajo, como bien lo discutimos en la primera parte del programa con la autora de la vida privada de las bibliotecas, de un esfuerzo que realmente comprende un trabajo personal, histórico, de archivo, de transcripción muy, muy grande, que debemos reconocerse que ahorita y hoy en día tenemos la facilidad de acceder casi a toda cantidad de contenido a través de, digamos, de las herramientas digitales, de repositorios abiertos que podemos consultar en línea, pero hay que darse, digamos, la posibilidad de poder tener una relación directa con los libros, directa con las bibliotecas, porque eventualmente creo que, como bien lo mencionaba la profesora a lo largo de su libro, pues da cuenta de una cantidad de historia que de pronto a través de ese tipo de acceso digital de pronto no valoramos tanto. Entonces mi Así recomendación es. es asistan a las bibliotecas, además porque cada vez generan más contenido cultural, hay talleres, hay espacios como la Luis Ángel Arango en donde uno puede realmente abrir su, digamos, su interés cultural y, digamos, todas las habilidades que puede tener en música, en arte, entonces supremamente bienvenidos. Muchísimas gracias, Laura. Buenísima esa recomendación. Emma, no sé si quiera decir un comentario de cierre con su recomendación e invitación. Claro que sí, yo creo que es fundamental, digamos que para las bibliotecas, comenzar a expandir su comunicación, como su difusión, porque hay una serie de talleres y eventos que ellos hacen, justamente para no quedarse como ese lugar en el que va la gente y lee, entre comillas, sino que, digamos que si ellos tratan de difundir y llegar a más público, la gente puede asistir y digamos que llegar a más gente para que vayan a sus talleres, a sus congresos, conozcan de sus becas y demás. Y Ujú. también una invitación para la gente, porque digamos que uno se queda mucho como, no, si yo encuentro el libro en internet o en X página,
pero si uno realmente se pone a pensar, en las bibliotecas hay una cantidad de conocimiento y de libros y de fuentes súper importantes, incluso que le proveen a uno mucho más conocimiento que, no sé, un artículo en internet. Entonces es Sí. como que nos acerquemos más a las bibliotecas y que las bibliotecas pues también trabajen más en su difusión y en tratar de llegar más a la gente. Súper, muchísimas gracias, Emma. Definitivamente los archivos y las bibliotecas son estos espacios que no son solamente lugares donde hay libros, sino que son estos espacios de sociabilidad, de conocimiento, donde lugares donde hay bibliotecas abiertas, donde hay para comprar, donde hay talleres, donde hay arte. Son espacios súper vitales para uno también como estudiante, como investigador. Así que bueno, lastimosamente llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Quiero agradecer a Emma, estudiante de periodismo. Muchísimas gracias por la recomendación y por la participación en las voces del libro. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, muchísimas gracias también a nuestros panelistas del día de hoy, Laura Ballesteros y Luis Izquierdo, por sus recomendaciones, por sus preguntas. Hoy el programa estuvo súper interesante. Así es, muchísimas gracias Camila, muchísimas gracias a Emma por acompañarnos y a todas las personas que estuvieron conectadas a través de U Rosario Radio y a través de la página de Facebook de la editorial. Así es, y por supuesto también, Gracias, sigue. gracias María. No, gracias a todos, ¿no? Y qué chévere la invitación y qué buena el recomendado de hoy. Y Así mucho cuidado es. con mucha atención a las listas de las personas que crean libros, las listas de mercado, las listas de libros, las listas de los coleccionistas. Eso es importante. Ahí está otra recomendación de Luis. Ojo con las listas. Por supuesto, también muchísimas gracias a la profesora Idalia García, autora del libro La vida privada de las bibliotecas. Se me olvidó el resto del nombre. Rastros de colecciones no hispanas 1700 de 1800, una coedición entre la Universidad del Rosario y la Universidad Autónoma Metropolitana. Recuerde que estas son las voces del libro, el programa de la Universidad, de la editorial de la Universidad del Rosario, más que academia, múltiples formas de ver el mundo. Muchísimas gracias, por supuesto, a la producción a cargo de Diego Garzón Freire y Juan Carlos Ruiz, el control máster de Nelson Duarte, la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y la dirección de Rosario Radio por Sebastián Ríos. Mi nombre es Camila Núñez y nos escuchamos la próxima semana en Las Voces del Libro. Adiós.